Galicia celebra el próximo 1 de marzo sus 8º elecciones autonómicas y el conferenciante que tengo el honor de presentar ante ustedes tiene el gran reto de ganarlas. Alberto Núñez Feijóo será, con toda probabilidad, el tercer candidato que al frente de su partido en Galicia obtenga la 8ª victoria consecutiva del Partido Popular. Antes lo consiguieron Gerardo Fernández Albor en 1981 y 1985 y Manuel Fraga en 1989, 1993, 1997, 2001 y 2005. Alberto Núñez tiene además un segundo y no menos importante reto que el anterior. Tiene el reto de derrotar por mayoría suficiente al cinismo de Estado del Partido Socialista, doctrina según la cual es más importante estar en el poder para manejar el control de la Administración que ser el gobierno del partido mayoritariamente votado por los ciudadanos para impulsar el progreso de la sociedad. La fragmentación de la capacidad política de gobierno esteriliza objetivamente, como sabe todo el mundo, la acción de gobernar. Pero ello no ha sido obstáculo para que los socialistas en Galicia, en Cantabria, en Cataluña o en Baleares hayan optado por manejar un trozo de la Administración regional en lugar de respetar la legitimidad de la victoria como premisa ética de todo buen gobierno. Alberto Núñez Feijóo es muy capaz de alcanzar esa mayoría suficiente para derrotar al cinismo de Estado del Partido Socialista, porque en sus ya casi 20 años de trayectoria pública ha demostrado que es un político de raza. Ortega dejó escrito que al político de raza le precede la preocupación intelectual y le sigue la acción propiamente política, porque política es tener una idea de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación. La preocupación intelectual de Alberto Núñez es heredera del pensamiento político de Manuel Fraga, quien en 2003 le nombró conselleiro y en 2004 vicepresidente primero de la Xunta de Galicia. Y Alberto Núñez, como Fraga, podría proclamar, y cito a Manuel Fraga: quiero una Galicia que no se encoja sobre sí misma, sino con ambición de grandeza y de universalidad. En esto hay que ser muy claro. Algunos prefieren optar por una Galicia pequeña, aislada, desconfiada, cerrada sobre sí, llena de complejos. Solo los espíritus mezquinos quieren una Galicia a su medida. Otros queremos una Galicia grande, abierta, exigente, con peso español, europeo e incluso mundial, muy gallega, muy española, muy universal. Fin de la cita. Y la capacidad de acción de Alberto Núñez, más allá de sus éxitos incuestionables al frente de la presidencia del Partido Popular de Galicia, con el reconocimiento del 96% de la militancia, está ampliamente acreditada en su paso por dos dificilísimas responsabilidades públicas: la Dirección General del INSalud entre 1996 y 2000 y la Presidencia de Correos entre 2000 y 2003. Alberto Núñez demostró que sabe dirigir grandes organizaciones, con más de 180.000 trabajadores, el INSalud,
o 70.000 en correos. Alberto Núñez demostró que tiene una gran experiencia planificadora e inversora, como su herencia en la modernización hospitalaria española o en la automatización de correos ha demostrado. Tiene acreditada una eficacia poco habitual, como demuestran los índices de reducción de listas de espera que consiguió en su día, o los resultados de superávit en las cuentas de correos mientras él fue presidente. Y Alberto Núñez demostró que es hombre de diálogo y de consensos básicos, como quedó probado en su ejemplar labor para lograr el pacto sindical en la transformación de correos en sociedad pública estatal, en un clima de paz social y sin conflictos. Los 4 últimos años han representado para Galicia un paréntesis, tras los más de 3 lustros de Manuel Fraga en la presidencia de la Xunta de Galicia. Un paréntesis en los 3 objetivos básicos en los que Manuel Fraga forjó el éxito de su acción política: la unión en lo fundamental de los gallegos, la moral pública y la participación real de la ciudadanía, y la eficacia contrastada en el progreso económico, social y cultural de una Galicia cada día más abierta al mundo. En Galicia, desde hace 4 años, sucede como en la famosa obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Es el mundo al revés, en el que los ganadores se sientan en la oposición y los perdedores en el gobierno. El gallego universal Camilo José Cela dejó escrito en su primera novela, la que escribió después de recibir el premio Nobel, El asesinato del perdedor, este consejo: no debe recibirse al vencedor, subrayo, no debe recibirse al vencedor con arcos de triunfo, porque se reblandece y poco a poco se va convirtiendo en parásito administrativo. ¿Qué diría Camilo José Cela si en nuestro singular país de las maravillas, que es la Galicia de los 4 últimos años, fueran no los ganadores, sino los perdedores del bipartito quienes fueran recibidos con arcos de triunfo el próximo día 1 de marzo? Prefiero no imaginar la respuesta del premio Nobel. Mejor trabajar por intentar devolver en Galicia las cosas a su sitio, la seriedad a la administración y el gobierno de la Xunta al ganador de las elecciones. Solía decir también Camilo José Cela que la esperanza es prima hermana del recuerdo, desde el recuerdo de las cosas bien hechas en Galicia. Con la mirada en un futuro de progreso para los gallegos, mi corazón y mi razón están al lado de Alberto Núñez, a quien deseo una limpia y amplia victoria por su país Galicia y por el de todos España. Muchas gracias. Señor candidato, buenos días. Primera pregunta, Madrid, aunque estamos con la perspectiva de las elecciones de Galicia. ¿Cómo puede afectar? Perdón. Ay, perdón, me había confundido. Perdón, tienes toda la razón. Bueno, la precipitación típica de algunas gallegas, lo siento. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. La primera pregunta se va a convertir en la última. Les quiero agradecer a todos ustedes su presencia. Les quiero agradecer a este foro que por 4ª vez haya tenido el interés de invitarme. Le quiero agradecer, por lo tanto, a Red Eléctrica, a Sisa y a British Telecom que hayan hecho posible el foro
Y sobre todo lo que le quiero agradecer a ustedes es, en primer lugar, su paciencia por haber venido la mayoría de ellos 4 veces consecutivas. Esta semana en Madrid solo me tocan 2 conferencias, una el lunes y otra el jueves, y les disculpo a todos su asistencia el próximo jueves en el Club Siglo XXI. Quiero agradecerles su paciencia, pero sobre todo su interés por Galicia. Quiero agradecérselo porque sé que ustedes están aquí porque creen que Galicia es la 5ª comunidad autónoma en población, pero sin duda una de las comunidades autónomas más netamente españolas y más netamente diferenciadas dentro del conjunto de España. Tiene una cita con las urnas y a ustedes les interesa y, como ustedes se pueden imaginar, a mí también. Yo solamente he trabajado con 3 personas, con José Manuel Romay, con Francisco Álvarez Cascos y con don Manuel Fraga. Estos son mis 3 maestros en política. No he tenido más ni menos. Y por eso yo le he pedido a Francisco Álvarez Cascos que me presentase hoy. Yo quería que escucharle alguna de las cosas que es muy difícil oírle a Francisco Álvarez Cascos, y sobre todo a Francisco Álvarez Cascos como vicepresidente del Gobierno y como ministro de Fomento, que lo fue. Pero tengo que decirles que mi trabajo con él, desde el primer día que le conocí, ha sido un trabajo fácil, un trabajo que me ha llenado de algunos aprendizajes. La meticulosidad, la laboriosidad y, sobre todo, las ganas de hacer las cosas siempre mejor que el día anterior han sido 3 enseñanzas que me han mantenido en mi vida pública con los horizontes claros, la dirección conocida y con un comportamiento previsible. Es la persona que más se parece a Manuel Fraga, en mi opinión, en su carácter, en su apasionamiento y, sobre todo, en una personalidad tan sensible, tengo que decirlo, como algunos creen que fuerte. Yo le agradezco mucho a Francisco Álvarez Cascos su presentación y le agradezco muy mucho que hoy nos haya acompañado en este desayuno. Agradezco a la secretaria general del partido y al presidente fundador y a todos los cargos del partido que os han citado aquí, y les agradezco a la sociedad civil española, política, económica, también su interés. Toda España, al igual que Galicia, atraviesa momentos difíciles, momentos críticos, y toda España, igual que Galicia, está llena de una sensación de desilusión y una sensación de pesimismo. Pero en Galicia la intensidad a la que me he referido probablemente sea mayor que en otras partes de España. Y por eso nuestro presente desafío es afrontar simultáneamente las varias crisis que de forma convergente concurren en el momento actual en Galicia. Es cierto que España y, por lo tanto, Galicia sufren una crisis económica de gran calado. Una crisis económica que entre nosotros, los gallegos, se reviste de un carácter diferente, profundo y particular. Probablemente como consecuencia de la doble ceguera, de la ceguera del Gobierno de España y de la ceguera de la Xunta de Galicia. Y esa ceguera es el negarse a reconocer, al reconocer la crisis tal como es, al negarla de forma permanente, tanto en sus primeras manifestaciones como en su penetrante intensidad, lo que a su vez explica la continua improvisación con la que se trató de atajar y el escaso resultado obtenido. En 12 meses hemos pasado de un superávit del 2% del PIB a un déficit del 3% del PIB. Es decir, en 12 meses hemos sido capaces de incurrir en un 5% de déficit de nuestro Producto Interior Bruto, en 5 puntos de ese déficit. Hemos perdido en el camino en el último año 5 puntos de PIB de déficit público y un Gobierno que afirma que su margen de maniobra está agotado.
En Galicia, solo por citarles un sector, el sector de la automoción, que da empleo a más de 40.000 familias, de esas 40.000 familias, 10.000 se han quedado sin empleo. Y la Xunta de Galicia está utilizando el dinero de todos los gallegos en maquillar el paro, financiando presuntos cursos de formación que, no tengan ustedes ninguna duda, finalizarán a partir del 2 de marzo. En Galicia, como consecuencia del pacto de gobierno suscrito entre los socialistas y los nacionalistas, la crisis económica también tiene una derivada, que es la crisis política. Hemos invertido 3 décadas en la reconciliación ejemplar de la Constitución. Hemos invertido 3 décadas en conseguir el acceso al autogobierno con el Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 y de crear las condiciones de la paz social y de la armonía. Pues bien, desde el gobierno bipartito, socialista y nacionalista, apoyado sin duda por el Gobierno de España, comienzan a aparecer los primeros síntomas de la peligrosa lacra, de la división política, de la división educativa y de la división lingüística. En todos los estudios demoscópicos, en todos los estudios del CIS, siempre Galicia ha estado como ejemplo de convivencia y de aceptación coherente de nuestro doble sentimiento de pertenencia. Somos perfectamente gallegos y perfectamente españoles. Y, sin embargo, comenzamos a sufrir los intentos de introducir la conducción ideológica y la inmersión lingüística en nuestro sistema educativo. Consecuencia de todo ello, de las políticas impulsadas por un partido nacionalista minoritario, pero que tiene en sus manos, nada más y nada menos, tiene en sus manos la llave de la puerta del lujosamente remozado despacho del presidente socialista de la Xunta de Galicia, nos ha llevado a esta crisis política. ¿Cuál es la causa? La explicó Francisco Álvarez Cascos. 2 fuerzas minoritarias, socialistas y nacionalistas, históricamente enfrentadas entre sí y con proyectos políticos diferentes, se asociaron con un único objetivo: desplazar al partido mayoritario. Al partido mayoritario en la sociedad gallega y, lo que es más importante, al partido mayoritario en las urnas. Esta es la causa. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es un auténtico reparto milimétrico del poder, hasta el punto de que Galicia en los últimos 4 años ha contado con 2 presidentes, el presidente de Galicia y el presidente de Galiza. Y eso está presente en cada plan, en cada propuesta, en cada idea, hasta el punto de que acaban de presentar 2 planes distintos para salir de la crisis, uno abanderado por el socialista y sus conselleiros, y otro abanderado por el nacionalista y los suyos. Esta crisis económica y esta crisis política nos ha derivado, lógicamente, a una crisis social, cuya principal manifestación es el declive demográfico en el que seguimos con mayor intensidad. Hemos perdido, sin ninguna duda, el pulso solidario, la responsabilidad para con los jóvenes, así como el interés por el destino y los problemas de los demás. Ni en política, ni en economía, ni en los demás aspectos de la sociedad, todo vale. Este complejo panorama al que nos enfrentamos requiere, sin duda, de respuestas fuertes, decididas e inaplazables. Ayer, en el foro de mi partido que celebramos en Madrid, manifesté, y lo reitero hoy, que amo profundamente a Galicia. Y amo profundamente a Galicia porque es mi familia. Y por eso tengo toda la fe en mi familia y, en consecuencia, en el pueblo gallego. Les puedo asegurar, nos conocen, tenemos muchos gallegos en Madrid, algunos de ellos aquí. Somos gente capaz. Hemos demostrado serlo incluso en peores circunstancias que las actuales. Por todo esto, por la delicada y comprometida situación que atravesamos el pueblo gallego, en mi condición de presidente del Partido Popular de Galicia, y sobre todo en mi condición de candidato a la presidencia de Galicia, quiero ofrecerles a la sociedad gallega un gran acuerdo, un contrato integral, un compromiso político que asumo no solo como un compromiso político, sino como un compromiso moral y un compromiso personal.
Quien aspire a representar al pueblo gallego ha de darlo todo, ha de comprometer su energía política y su integridad personal. Para mí, la acción política no es otra cosa que facilitar la creatividad de todas nuestras gentes, de todas las áreas de su actividad, es decir, fomentar el talento, sumar iniciativas y aglutinar equipos y esfuerzos. Y por eso el próximo Gobierno de Galicia tiene y tendrá serios problemas a los que enfrentarse. Pero lo que no puede ser es que uno de sus principales problemas sea la división y la incapacidad de su propio Gobierno. Galicia necesita una Xunta unida, competente y capaz, entregada a la tarea de afrontar la crisis, que no paralice las iniciativas sociales, que no fomente el enfrentamiento y las divisiones y que trabaje generando confianza a favor del interés general. Y por eso quiero hacer partícipe a la sociedad civil española, a los agentes económicos, sociales y políticos que se han dado cita en este prestigioso foro. Quisiera hacerles partícipes de mi contrato, de nuestro y de mi contrato y de mi compromiso, que guiará nuestra acción de gobierno y que se concreta en los 10 siguientes. El primero, situaremos la lucha contra la crisis y contra la amenaza de decadencia como comunidad como prioridad irrenunciable. Y digo la crisis en plural porque ya he explicado que, en mi opinión, la crisis en Galicia no solamente es económica, también es política y también es social. Frente a esta crisis proponemos, primero, una austeridad en las instituciones públicas. Segundo, una reestructuración de la estructura económica. Tercero, cambios en las prioridades del gasto público. Cuarto, reformas estructurales en educación y en formación profesional. Quinto, aligeramiento de la carga impositiva de las familias, de los autónomos y de los pequeños empresarios. Sexto, acuerdo entre administraciones y fuerzas sociales. Séptimo, defensa de los derechos financieros de Galicia. Defensa de los derechos financieros de Galicia frente a la Administración del Estado, que está privilegiando a las comunidades autónomas más pobladas y más ricas. Octavo, potenciación de las infraestructuras arteriales de Galicia. Noveno, refuerzo de la competitividad de todos los sectores de la actividad económica. Y, por último, un espíritu decidido de ganar la credibilidad de la población para levantar el ánimo, para sumar fuerzas, para recuperar la confianza en los gobernantes y protagonizar una ejemplar recuperación histórica. El segundo principio de este compromiso es renovar el papel de la Administración pública mediante una profunda reforma de la Administración pública con el objetivo de convertir a los 90.000 empleados públicos en una de las palancas fundamentales de la acción política. Permítame que me detenga un poco en este punto. La Xunta de Galicia es hoy probablemente, en muchos sentidos, la mayor empresa que tiene la comunidad autónoma. Después de 4 años de gobierno socialista y nacionalista, el peso del sector público en Galicia es de los más elevados de todas las comunidades autónomas españolas. El publicado estudio elaborado bajo la dirección del profesor Francisco Cabrillo, que seguro que le conocen y si no, les recomiendo su consulta, Libertad económica en las comunidades autónomas, resulta enormemente ilustrativo. Algunos datos apoyados en este estudio y en las estadísticas oficiales. Primero, Galicia es la 4ª comunidad autónoma con mayor gasto público en relación a su PIB. Segundo, Galicia es la 3ª comunidad autónoma más endeudada de todas las comunidades autónomas en relación de su PIB. Tercero, Galicia es la 2ª comunidad autónoma que tiene mayor número de empleados públicos en relación con el total de su población ocupada. En esta última legislatura, el bipartito incrementó un 13% los empleados públicos sin apenas transferencias relevantes. Un 13% significa que en los últimos 4 años hemos incrementado 10.000 el número de empleados públicos en nuestra comunidad autónoma. Hemos multiplicado por 2 el número de personas contratadas como personal de gabinete, como personal de confianza o como personal eventual. En su mayoría trabajan para actividades de interés partidario, como la realización de encuestas con dinero público,
En 16 años, los gobiernos de Manuel Fraga no tuvimos ni una sola unidad destinada a hacer encuestas. En 4 años, el gobierno bipartito tiene 3 gabinetes haciendo encuestas, 2 dependientes del presidente y 1 del vicepresidente. Y sospecho que en este momento el presidente esté haciendo encuestas diarias con dinero público. Galicia es la 5ª comunidad autónoma cuya autonomía depende más de las subvenciones y transferencias del sector público, medido en términos de relación existente entre el volumen de transferencias y subsidios y el PIB autonómico. 5º dato. Desde el punto de vista de la regulación económica, Galicia es la 5ª comunidad autónoma con mayor índice, que mide el número de normas que inciden en las actividades relacionadas con el comercio. Y como colorario, Galicia aparece como la 3ª comunidad por la cola en el índice de libertad económica, solo superada por Andalucía y Extremadura. Excuso decirles que cuando estamos de terceros o de cuartos por la cola, siempre los que van detrás son otras comunidades socialistas. ¿Cuál es la conclusión? Lo que nos dicen estos datos es que el peso del sector público en la economía de Galicia es significativamente mayor que en el resto de las comunidades autónomas. Un tamaño que condiciona en épocas de recesión una mayor suavidad en el inicio de la caída del ciclo, es decir, una mayor suavidad en los grandes parámetros que miden la crisis económica, pero también suponen una mayor dificultad para salir ante la crisis y salir creciendo. Solo por tener el sector público el peso que tiene en nuestra economía, su profunda reforma está más que justificada. Y por eso el Gobierno que salga de las urnas, el Gobierno del Partido Popular, tendrá como objetivos, desde el consenso, pero desde la firmeza y la convicción, realizar una profunda reforma administrativa. ¿Cuáles son los objetivos de esta reforma? En primer lugar, una reforma desde la organización de la propia Administración. Uno de los incumplimientos más clamorosos del bipartito actual es todo lo relativo a la reducción de estructuras burocráticas, a la reducción de la administración paralela, al escaso control del funcionamiento administrativo y a la reducción de altos cargos y asesores. El bipartito ha duplicado hasta extremos impensables todos estos problemas. Pero, si me permiten, la duplicación de la Administración gallega no nació durante la legislatura, sino el primer día de la legislatura. Y fue así porque surgió en el momento mismo del reparto de la Xunta de Galicia. Como a los nacionalistas se le otorgó la Consejería de Vivienda, a los socialistas hubo que darles la Consellería de Urbanismo. Como a los nacionalistas se le otorgó la Consellería de Medio Rural, a los socialistas hubo de darles la Consellería de Medio Ambiente. Como los nacionalistas pidieron la Consellería de Industria, los socialistas obtuvieron la Consellería de Economía. Y como los nacionalistas obtuvieron la Consellería de Cultura, los socialistas les tocaba la Consellería de Educación. El socialista Touriño se ha acreditado, no ha podido despachar durante 4 años con ninguno de los conselleiros nacionalistas. Y eso ha conllevado que, dado que Cultura era nacionalista, el presidente hizo un gran equipo asesor en el ámbito de Cultura. Y eso ha conllevado que, como Economía era socialista, el vicepresidente nacionalista hizo otro gran equipo asesor económico. ¿Cuál es el resultado? Pues la actual presidencia de la Xunta tiene más asesores que 11 consellerías del Gobierno Fraga. Y el incremento del gasto en asesores ha superado el 33%. Para nosotros es prioritario, por lo tanto, simplificar las estructuras de la Administración. Y eso significa, primer compromiso, la reducción de consellerías, de organismos autónomos, de entes públicos y de la Administración paralela. Segundo compromiso, la reducción de más de un 30% del número de asesores, personal de gabinete y personal de confianza en todo el Gobierno. En tercer lugar, nos comprometemos a reformar la Administración desde el punto de vista de los medios. Hay que incrementar la eficacia, introducir nuevas tecnologías y apostar por la formación de los 90.000 empleados públicos. Y, en tercer lugar, consideramos prioritario reformar los procedimientos de gasto y de control de gasto.
Galicia se juega mucho, sin duda, en la nueva financiación, pero se juega también mucho en la utilización eficiente de los 12.000 millones de euros, 2 billones de pesetas, que tenemos de presupuesto ordinario. El bipartito ciertamente ha demostrado una inusitada tendencia al lujo y a la dilapidación de los recursos públicos, a la contratación de ostentosas campañas de publicidad. Quiero decirles que, como decía Álvarez Cascos, desde 1991, que tengo responsabilidades en la gestión del dinero público, nunca he visto lo que vi en los últimos 4 años. Es el único caso, que yo sepa, que en campañas de publicidad se ha pagado con fondos públicos anuncios de cosas o de acciones que se iban a hacer, pero que aún no se habían hecho. Es el único caso en el que he visto que el que se anunciaba no era el organismo o la consellería correspondiente, sino que el anuncio decía, literalmente, la vicepresidencia de Anxo Quintana hará, etcétera, etcétera, etcétera. El bipartito incrementó en 400 millones de euros los gastos de funcionamiento, con relación al último presupuesto aprobado del Partido Popular de Galicia. 400 millones de euros. Además de esta tendencia al lujo, la política presupuestaria del bipartito se ha basado en lo mismo que en Madrid, en unas previsiones macroeconómicas carentes del más mínimo rigor. En el 2007 nos dijeron que para el 2008 crecería la economía un 3,5% y crearíamos 35.000 puestos de trabajo. Entiendo la mirada interesada del señor Montoro que acaba de lanzarme. Pues bien, como ustedes saben, la economía en el año 2008 no creció ni el 3,5% ni hubo 35.000 puestos de trabajo, sino que la economía en Galicia creció por debajo del 1% y hubo 35.000 parados más, sin contar el maquillaje de las listas del paro. Para el año 2009 nos han dicho que la economía va a crecer por encima del 1% y se va a mantener el nivel de empleo. Como ustedes saben, estamos en plena recesión y Galicia pierde 600 empleos diarios desde el 1 de enero del año 2009 hasta el día de hoy. Por eso, el cuarto compromiso que quiero asumir es que aprobaré un plan de austeridad de más de 100 millones de euros. Modificaré el presupuesto del año 2009, ajustaré el gasto de funcionamiento de la Xunta, garantizaré el gasto social en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales y reduciré 100 millones de euros del funcionamiento burocrático de la Xunta que dedicaré íntegramente a crear empleo y a invertir en gasto productivo. En definitiva, el Gobierno del Partido Popular le saldrá más barato a todos los gallegos y a todas las gallegas. Por eso, una de las primeras iniciativas legislativas que mi Gobierno trasladará al Parlamento gallego será la aprobación de una norma que defina, sistematice y regule el modelo organizativo del sector público autonómico, que permita recuperar el rigor, que permita introducir transparencia y homogeneidad en la gestión y el control del gasto público autonómico. El tercer principio, y prometo ser más breve en los siguientes, será superar los antagonismos y los dualismos ideológicos. No es momento de relegar el análisis objetivo, reflexivo y consecuente de los problemas. Vivimos en el siglo XXI. Nos enfrentamos a problemas radicalmente nuevos y no podemos confiarnos en visiones ideológicas que sustituyan el esfuerzo y el análisis concreto en cada proyecto, iniciativa o problema. Somos una fuerza galleguista y humanista, que mira a Galicia como una sociedad abierta, de gentes libres y de gentes iguales, en derechos y en deberes, que desea continuar participando activamente en la gran realidad de nuestra nación, en la gran realidad de la nación española, y a la vez en el ilusionante proyecto de la Unión Europea. Esta es nuestra fuerza porque estos son nuestros principios: humanismo, libertad, igualdad, autonomía dentro de la unidad y europeísmo. Entendemos que hay que aunar las fuerzas del sector público y del sector privado. La sociedad gallega no puede priorizar ninguna palanca a costa de las demás fuerzas de desarrollo. No afrontaremos la crisis sin una conciencia general de la necesidad de cambios serios, pero de cambios reflexivos y profundos en todas sus facetas. El cuarto principio, muy breve,
Hemos de trascender los falsos antagonismos entre el hombre y la mujer. Llegó el momento de la igualdad real, de que la mujer ocupe el papel que le corresponde, y eso también como necesidad ética, socioeconómica y cultural en una sociedad como la gallega, en el que la mujer ha sido y seguirá siendo nuestra columna vertebral. El quinto principio se refiere a la nueva cohesión intergeneracional. Hemos de proceder a esa nueva cohesión entre todas las generaciones, esa cohesión de respeto, de afecto y de cuidado recíproco entre los gallegos de distintas edades, entre los abuelos, entre los padres, entre los hijos, entre los jóvenes, entre los adultos y entre los mayores. Los mayores han sido la base de lo que hemos logrado. Los adultos son quienes han continuado y los jóvenes son los que la desarrollarán en el futuro. Y por eso debemos vernos en la continuidad real de la historia, sentirnos responsables del futuro y pensar en los gallegos que todavía no han nacido. Dejarles una tierra, una sociedad de la que puedan sentirse orgullosos. Nuestro ejemplo debe ser nuestro mejor legado. El sexto principio de este contrato integral se refiere al compromiso de entendernos los gallegos tal como somos, interdependientes, moral, social, cultural y económicamente necesarios los unos para los otros. Todos somos necesarios y todos somos imprescindibles. Y como esta es una verdad elemental, hay que hacer una política económica para todos, que reconozca nuestra sustancial complementariedad. El Partido Popular de Galicia presentará un plan conjunto con un programa global de estabilidad y recuperación. Y no es porque el Partido Popular vaya a improvisar, sino porque sabe hacerlo. Porque el Partido Popular supo hacerlo y tuvo la valentía de hacerlo en 1996, cuando se decía que no era posible una política económica distinta a la del señor González y de la del señor Solchaga. Supo hacerlo y tuvo la valentía de hacerlo cuando se decía que la crisis internacional era un problema general insalvable. Y volveremos a asumir ese desafío. Y la historia quiere que sea en Galicia, que sea el comienzo, que en el año 2009 comencemos por Galicia, que espero sea el ejemplo de cómo deben entenderse los intereses de toda la comunidad. Nuestro séptimo principio es el compromiso de recuperar el sentido fecundo de las leyes, de las normas justas y de las reglas de convivencia. Son el gran capital que permite erigirnos en una sociedad civilizada. Una sociedad libre es una sociedad de ciudadanos cumplidores de la ley, y la ley es la verdadera salvaguardia de la seguridad colectiva. Las leyes constituyen el más preciado de nuestro capital común. Y los políticos somos los primeros que hemos de cumplir la ley. Los políticos somos los primeros que hemos de dar un ejemplo en el cumplimiento estricto de las leyes. Los responsables de las instituciones debemos de dar ese ejemplo, ser la vanguardia del buen comportamiento legal y del ejemplar funcionamiento de los gobiernos. El octavo principio, el idioma. El idioma gallego es una muestra de nuestra riqueza. Es una seña cultural y un medio de conversación, de comunicación y de expresión de nuestro talento. Hemos de amarlo y usarlo como medio de integración, como medio de respeto y como medio de deferencia. Nunca utilizarlo como arma de imposición, ni fomentarlo con la fuerza, ni consentir su prohibición o su menosprecio. No podemos permitirnos que nuestra principal referencia cultural se convierta en un medio de división, en un símbolo de imposición administrativa o de imposición educativa. Sin duda, el gallego es un idioma español y por eso podemos compatibilizar las riquezas lingüísticas de nuestra pertenencia a España, a la nación común y a la única, que finalmente a finales del siglo XX ha logrado asentar las bases de una convivencia estable, armoniosa y fecunda. Y no nos olvidemos, Galicia tiene hoy una autonomía bajo el mando y bajo el manto de la Constitución española. El Estatuto de Autonomía no es más que una ley orgánica que emana directamente de la Constitución. Y por eso no respetar la Constitución sería no respetar el propio Estatuto de Autonomía.
Quiero decirles, en relación con el idioma, una única frase. Ni prohibiciones antiguas, ni imposiciones nuevas. El noveno principio y penúltimo es el que hace referencia a que en Galicia solamente hay ciudadanos de una única y exclusiva Galicia. De esa tierra única y acogedora, diversa, al tiempo que común. De gentes que nos sabemos individualmente diferentes, pero colectivamente iguales. Y por eso no debe haber gallegos ni de primera ni gallegos de segunda. Personas que por el hecho de residir en el campo, en la ciudad, en una cabecera comarcal o en una aldea de 3 vecinos, tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y por eso debemos mostrar una voluntad general de cohesión territorial, de defender los derechos de todos, ya vivan en la principal ciudad o en la última aldea. Y por eso debemos de ser capaces de superar algunos localismos residuales y nos hemos de dotar de una nueva visión de los intereses generales de Galicia. Finalizo. La última parte de nuestro compromiso público se refiere al espíritu que presidirá nuestra forma de gobernar. Hemos aprendido mucho en estos 4 años. Hemos aprendido que la división es lo contrario de multiplicar. Hemos aprendido que la resta es lo contrario de la suma. La nuestra, por eso, no será una política de odios ni de enfrentamientos, ni de venganzas, ni de ajustes de nada. La nuestra es una política de agregación, de suma de valores, de trabajo, de capacidades y energías humanas. Por eso vamos a superar el partidismo y también el clientelismo. Vamos a superar el partidismo y el clientelismo como carcomas de los cimientos de nuestra vida democrática. Entenderemos y escucharemos a la oposición y le daremos el reconocimiento debido en los medios de comunicación pública. Esto sería muy importante que me lo grabase la televisión gallega. Lo repito, entenderemos y escucharemos a la oposición y le daremos el reconocimiento debido en los medios de comunicación pública, que han de ser ejemplo de objetividad y verdadero servicio al pueblo gallego. La voz de la oposición es también voz que representa a los ciudadanos gallegos y es un acicate para el esfuerzo y para la mejora del Gobierno. Queridos amigos, vivimos, sin duda, en tiempos excepcionales. La generación anterior nos ha traído la democracia a España. La generación anterior nos ha dado los más importantes dones que disfrutamos: la libertad, un Estado social, democrático y de derecho, y la reconciliación nacional. Nuestra generación sabe que tiene un gran reto, igual o más difícil que el anterior. Tiene el reto de cambiar, tiene el reto de parar la decadencia, tiene el reto de parar la mediocridad, de parar la resignación, la tristeza y la desesperanza. Y evitarlo en el Gobierno de Galicia será nuestro objetivo, mi objetivo, y el de todos cuantos me acompañen en el Partido Popular de Galicia. Por eso hemos presentado unas listas que intentan dar paso a una nueva generación de mujeres y de hombres ilusionados y deseosos de que Galicia recupere la senda del crecimiento, la senda del empleo y la senda del buen gobierno. Insisto, una vez más, muchísimas gracias por su paciencia y, sobre todo, muchísimas gracias por su interés para con Galicia. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, con un poquito de unos minutos después, pero insisto en la pregunta que se nota que tenía muchas ganas de hacerle el señor Núñez Feijóo. ¿De qué manera puede afectar a las elecciones autonómicas gallegas y también, por otra parte, a las elecciones autonómicas vascas lo que está ocurriendo en el Partido Popular en Madrid? Y, además, ¿hasta qué punto eso es reversible también? Es decir, ¿hasta qué punto el resultado que usted tenga en Galicia puede afectar al futuro político del presidente del Partido Popular?
Muchas gracias. Yo le pedí a Pilar si me hacía el favor de coordinar y de moderar. Y esta periodista de Vigo y gallega rápidamente pues me aceptó. Y por eso lo está coordinando y moderando de una forma ejemplar. Le agradezco mucho esta pregunta porque es una pregunta directamente relacionada con las próximas elecciones gallegas y como tal en mi programa de gobierno quiero decirles que no está la respuesta. No obstante, sí quiero decirles algunas cosas. Creo que es obligado que efectivamente pues los líderes, aparentemente líderes del partido en cualquier comunidad autónoma puedan contestar en relación a este asunto. Primero, vamos a ver si es real de lo que estamos hablando. Y de ser real, es evidente que no sería ni aceptable ni agradable. Y, por supuesto, de ser real, el partido tiene la obligación, y la sociedad también, de saber quién está detrás. Creo que el partido tiene el mismo interés que el conjunto de los ciudadanos, saber quién está detrás. Y esto es lo que nos piden los ciudadanos, y por eso este partido, que cree que debe de interpretar siempre la mayoría de las peticiones de los ciudadanos, tiene el mismo objetivo: quién está detrás. Y, por lo tanto, lo que quiero es lo mismo que queremos todos, que se aclare, que se sepa quién está detrás y, con total tranquilidad, que los fiscales y los jueces actúen y nos digan, por el bien de todos, quién está detrás. El partido lo está investigando, la comunidad lo ha puesto en manos del juez y del fiscal y, por lo tanto, es lo que podemos hacer. Usted me pregunta qué implicación tendrá esto en las elecciones gallegas. Yo, a pesar de que algunos se pueden llevar las manos a la cabeza, le puedo asegurar que casos como este en Galicia ya se han producido. En Galicia, el número 2 de la vicepresidencia del Gobierno fue grabado a través de una conversación, una cinta, por uno de los directivos de la televisión gallega. De esa conversación se deriva amenazas para que el vicepresidente salga más en la tele de lo que venía saliendo. Y, por lo tanto, en Galicia estas cosas, lamentablemente, en los últimos años ya las hemos vivido. Y lo que acabo de referir es un hecho probado, es un hecho publicado, es un hecho corroborado y, sobre todo, es un hecho grabado, porque la cinta está a disposición de quien quiera pedirla. Eso sí, yo la he pedido y no me la han dado, pero la he visto publicada en un periódico. Por lo tanto, dentro del bipartito se han grabado ilegalmente, sí. Por lo tanto, en Galicia quiero decirles que, como somos gente muy modesta, pero a la vez muy paciente, aprendemos de todos los sitios, pero lamentablemente supuestos como este ya los hemos conocido en esta legislatura. Pero dicho esto, vuelvo al principio. Creo que estas cosas son muy serias, creo que los ciudadanos tienen derecho a saber, el partido tiene derecho a saber y la Comunidad de Madrid también tiene derecho a saber. Y en cuanto lo sepamos, seguro que lo vamos a trasladar. En relación con el papel del presidente nacional de mi partido, del presidente del Partido Popular, con las elecciones gallegas, yo no le voy a ocultar que estas elecciones son muy importantes para todos, para el Partido Popular de España en su conjunto, sin duda. Y creo que decir que esto solamente le afecta a Galicia pues sería una contestación políticamente correcta, pero también una contestación poco fiable. Sin duda es un momento importante y es un momento delicado. Y es un momento importante y delicado para todos los gallegos, pero también para la sociedad española. Y por lo tanto, el presidente nacional de mi partido, como presidente y como gallego, seguro que tiene el mayor interés y el mayor afán en estas elecciones. Pero dicho esto, creo que no sería justo que, de la misma forma que un resultado en las elecciones de Valencia o en las elecciones de Madrid, nadie se preguntaría cómo le afectaría esto al señor Rajoy, pues yo estoy convencido que yo ya, lamentablemente, ya peino algunas canas y, por lo tanto, no sería razonable que el éxito o el fracaso del señor Núñez Feijóo automáticamente tenga efectos en el señor Rajoy. Aquí nos presentamos tres. Se presenta mi compañero Antonio Basagoiti, se presenta mi compañero y admirado Jaime Mayor Oreja y yo. Y, por lo tanto, entre estos tres está el juego. Y nosotros vamos a intentar responder y vamos a intentar hacer, como decía Francisco Álvarez Cascos, ganar las elecciones. No hay otra posibilidad. Y si no ganase estas elecciones, lógicamente tendría que presentar mi dimisión.
Yo comprendo que hay otros políticos que pueden presidir la Xunta perdiendo. Yo no. No solamente no podría presidir la Xunta perdiendo, sino que no podía ser presidente del Partido Popular de Galicia perdiendo. Y yo comprendo que hay políticos que se van a jubilar sin ganar nunca unas elecciones en Galicia. Y también comprendo que esta es mi primera ocasión en la que tengo la responsabilidad de presentarme. Pero los antecedentes de mi partido me exigen ganar. Y, por lo tanto, si no gano, tendría que presentar mi dimisión. Ahora bien, creo que con este compromiso público ya es suficiente y, en consecuencia, quiero decirle que estoy tan convencido de que vamos a ganar, y el presidente del Partido Popular de Pontevedra, que está aquí, está tan convencido como yo de que vamos a ganar, que espero sobre todo darle una gran satisfacción por este orden. En primer lugar al pueblo gallego y en segundo lugar a mi partido. Y les puedo asegurar que estas elecciones las vamos a ganar. El 25% de indecisos en las encuestas nos dirán si vamos a obtener o no la mayoría absoluta. Lo único que le puedo asegurar es que en este momento el Partido Popular tiene las mismas posibilidades que en el año 2005 de obtener la mayoría absoluta, con una diferencia. Hoy las encuestas son mejores que las del año 2005 y en el año 2005 nos hemos quedado a un escaño de la mayoría absoluta. Quedan 30 y pico días de trabajo y de esfuerzo y vamos a ver cómo resulta al final el marcador del partido. En las últimas encuestas conocidas, en las que publicaba ayer La Voz de Galicia, a no ser que conozca usted alguna de las que dice que tiene el presidente de la Xunta, y le daban usted en torno a 35 escaños e incrementaba respecto al resultado actual un escaño el Partido Socialista y un escaño el Bloque. ¿De aquí a un mes cree usted que podría deshacer este pronóstico? Yo lo que les puedo decir es que en las encuestas de hace 4 años nos daban, en el mismo medio de comunicación, creo que eran 34 escaños. Sacamos 37, 3 más. Yo estoy tranquilo con las encuestas. Estoy tranquilo porque esas encuestas siempre han reflejado un resultado inferior al resultado objetivo. Pero fíjese cómo es la vida. Hay unos señores que están sentados tranquilamente esperando a que el Partido Popular gane las elecciones, pero no con mayoría, para sentirse los victoriosos y los grandes triunfadores de la noche electoral. Nuestro partido, que siempre lo ha tenido más difícil que otros, solamente le cabe ganar y ganar con mayoría absoluta. Pero aceptamos ese reto y nosotros aceptamos el reto a la mayoría absoluta y en este momento lo único que puedo decir es que todas las encuestas nos están dando mejor que hace 4 años. Por lo tanto, mantenemos intactas nuestras posibilidades de mayoría absoluta. Y esta mañana ha publicado La Voz de Galicia un dato interesante. El 40,3% de los gallegos desearían que gobernara el partido que ganara, aunque fuera minoría. ¿Eso significa que no se descarta sentido de responsabilidad y ánimo de ir en el sentido que quiere un porcentaje alto de gallegos y que no se podía descartar la posibilidad de un no pacto socialistas-BNG? Yo encantado, pero... No, yo creo, y se lo he ofrecido al señor Touriño antes de empezar, ya hace varias semanas, le he ofrecido primero tener un debate con él, que sería bueno tenerlo, y yo le agradezco a Antena 3 y a Televisión Española que nos hayan dado la posibilidad de tener un debate entre el señor Touriño y yo. Yo ya le he aceptado y espero que me digan qué día y en qué estudio podemos hacer ese debate. Yo, desde luego, me presentaré a ese debate porque creo que es bueno para la sociedad gallega que las dos personas que pueden ser presidentes de Galicia puedan debatir. Pero también le he ofrecido al señor Touriño que si él ganaba, yo no tendría ningún inconveniente en apoyarle en la sesión de investidura. Que si él le gana al Partido Popular, tiene más escaños, más votos y, por lo tanto, más apoyo. Lo lógico es que él gobierne sin necesidad de tener que pactar con fuerzas minoritarias. Y, por lo tanto, me parecería razonable que si ganamos nosotros, él me apoyase. Yo ya sé que no lo va a hacer. Y, por lo tanto, lamento que el porcentaje de gallegos que prefieren un gobierno en solitario
que un apaño o un reparto, me da la sensación que esos gallegos no van a ser oídos. Pero esos gallegos tienen una posibilidad, que es votar al Partido Popular para que gobierne un partido que gane en las urnas y para que gobierne el partido mayoritario. Y, por lo tanto, a esos gallegos yo les invito a que participen en las elecciones y los que quieran un único partido para afrontar la crisis, la única alternativa que tenemos en este momento es o continuar con la situación actual o cambiar. Continuar con la situación actual es votar a los socialistas y nacionalistas, cambiar es votar al Partido Popular de Galicia. Se repite mucho en las últimas semanas que usted podría ser el presidente inspector de los gallegos el domingo y el miércoles, sin embargo, que volviera a producirse el acuerdo entre los dos partidos que no han ganado las elecciones. Estamos hablando del voto inmigrante, que podría decidir 1 o 2 escaños según las personas que están trabajando en la política gallega. La mitad de las preguntas que he recibido se refieren precisamente al voto inmigrante, incluida la del señor Luzán, el presidente de la Diputación de Pontevedra. Pérez Turiño le ha acusado de que usted no quiere que voten los gallegos, al haber exigido, y le ha dado la razón además la Junta Electoral gallega, que voten con el pasaporte o con el carnet de identidad. Bien, puede ocurrir efectivamente que la noche electoral haya un presidente de la Xunta que salga de las urnas y a las 48 horas otro presidente de la Xunta que salga de las acas. Y eso creo que sería una convulsión en la sociedad gallega y también una convulsión en la sociedad española. Y lo sería porque durante mucho tiempo el voto a la emigración prácticamente no tenía efectos por su dimensión. Pero a raíz de que se fueron nacionalizando muchos gallegos que tenían derecho, por supuesto, a ser españoles, y a raíz, sobre todo, de la utilización del aparato del Estado, léase embajadores sin embajada, embajadores con embajada, cónsules, agregados laborales, oficinas que por primera vez abrió la Xunta, con exdiputados socialistas y exdirectores generales socialistas en Buenos Aires y en Montevideo, digo que la utilización del aparato del Estado y del aparato de la Xunta y el incremento del censo electoral en el exterior, 100 veces más que el censo interior en los últimos 4 años, y el hecho de que el censo exterior supere a la totalidad del censo de la provincia de Lugo o a la totalidad del censo de la provincia de Orense, es decir, el hecho de que el censo exterior sean 333.000 gallegos con derecho a voto, el 15% de la totalidad de ese censo, nos llevó a todas las fuerzas políticas a comprometernos a que esta legislatura fuera la legislatura del voto en urna. Hicimos ese proyecto a regañadientes, eso sí, en Galicia por el Partido Socialista, pero al final conseguimos el consenso y lo mandamos al Congreso de los Diputados. En cuanto llegó al Congreso de los Diputados, observamos realmente que el Partido Socialista no quiere el voto en urna en el exterior. Los venezolanos, los ecuatorianos, cuando votan en Madrid o cuando votan en Barcelona, a sus elecciones pueden votar en urna o por medios telemáticos. Los españoles no pueden votar ni en urna ni por medios telemáticos. Y hemos pedido algo tan elemental que ustedes comprenderán que no sería posible en este momento no entender que al menos, dado que no se vota en urna, al menos cuando una persona vaya a una oficina de correos de Buenos Aires, de Montevideo, de Córdoba, de Mar del Plata, pues se vaya con su DNI o con su pasaporte. Solamente eso. ¿Ustedes imaginan en algún colegio electoral en España que ustedes vayan a votar sin DNI o pasaporte? ¿Qué le diría el presidente de la mesa, aunque fuese su mujer? ¿Le diría que no le deja votar? Y aunque la persona que vaya a votar sea su marido, le diga, oye, pero no me conoces. Si acabamos de desayunar juntos. Diría, no, la ley me exige que te identifiques con un documento acreditativo de tu personalidad. Pues lo único que hemos pedido es que el emigrante, el gallego, el español, con derecho a voto, vaya con el DNI, con esto, o con su pasaporte, o con otro documento acreditativo de su personalidad a la oficina y que lo incluya en la documentación para mandar después a España, por supuesto, un sobre con su papeleta y dentro del sobre grande el certificado censal que se exige y una copia del DNI o del pasaporte, nada más.
que nos digan que eso es disminuir los derechos de sufragio de la emigración. ¿Qué intereses tiene el Partido Socialista Obrero Español en que no se acredite la personalidad del que vota? Es una pregunta que nosotros nos hacemos todos los días. Y por último, concluyo, para poder votar en las municipales se exige pedir, el voto es rogado, pedir las papeletas a España, y cuando se piden las papeletas a España se ha de introducir la copia del DNI o del pasaporte. Por lo tanto, para votar en las municipales se exige el DNI y el pasaporte. Y para votar en las autonómicas, ¿les parece mal que se exija lo mismo que para votar en las municipales? Creo que el Partido Socialista Obrero Español tiene un problema. El problema de que no quiere transparencia en el voto a la inmigración. Y eso les pasará factura. Y los emigrantes, la inmensa mayoría de los emigrantes, lo que quieren es que se dignifique su derecho a voto, y para ellos es un honor que la nación española, y en este caso la Comunidad Autónoma Gallega, quiera dignificar el voto a través de las garantías mínimas de ese voto, que en este caso, mientras no haya voto en urna, es acreditar la personalidad del que vota. Acaba de anunciar en su intervención un plan de austeridad por valor de 100 millones de euros. Sí. ¿Sería anual? ¿Sería para la legislatura? ¿Y a qué sectores se aplicaría esos planes de austeridad? Sería un plan para el año 2009 de recorte de gasto de funcionamiento de la Xunta de Galicia, y, por lo tanto, consolidaría en los siguientes presupuestos, y sería disminuir 100 millones de euros, garantizando el presupuesto de educación, de sanidad y de servicios sociales, y de traer del gasto burocrático y de funcionamiento de la Xunta, que se ha incrementado 400 millones de euros en los últimos 4 años, de traer un 25%. En este momento supongo que cualquier familia madrileña, cualquier familia gallega, seguro que han hecho ajustes en sus gastos. Y seguro también que cualquier familia española o gallega puede llegar rápidamente a hacer un ajuste del 1% de sus gastos, porque los 120 millones de euros es el 1% de nuestro presupuesto. Por lo tanto, si cualquier familia gallega tiene que ahorrar por lo menos un 1% de lo que venía gastando, yo estoy convencido que la gran organización Xunta de Galicia tiene la obligación al menos de ahorrar también ese 1% de lo que venía gastando. Por lo tanto, es un plan de ajuste del presupuesto del año 2009, no para gastar menos, sino para dedicar esos 100 millones de euros como mínimo a gasto productivo, a gasto de inversión, tirar del empleo y tirar de la riqueza. Enrique Boto pregunta que cuál es el factor crítico del éxito electoral de usted para intentar desbancar al bipartito, en una comunidad con una tasa de desempleo inferior al 10%, 4 puntos por debajo de la media nacional. Bien. Yo intentaba decir antes que un peso importante del sector público. Somos la tercera o cuarta comunidad por la cola en todos los indicadores de endeudamiento, en los indicadores de empleos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. La caída o el inicio de la crisis es más suave y también es más difícil la superación de esa crisis y mucho más la superación de una crisis creciendo. Pero sí tengo que decir que seguro que el que me hace la pregunta sabe, igual que yo, que el porcentaje de paro no es del 10%, sino del 12%. Y, en segundo lugar, también tengo que decir que seguro que el que me hace la pregunta sabe, igual que yo, que lo importante no solamente es el porcentaje de paro. Mire, desde 1976 a 1998, 22 años, el porcentaje de paro en Galicia fue inferior a la media de España. Si queremos decir que cuando los gallegos emigraban tenían una situación económica fantástica en Galicia, mucho mejor que la media de España, la pregunta que nos hacemos en Galicia es, oiga, ¿y cómo los gallegos nos íbamos a Madrid o a Barcelona si teníamos menor porcentaje de paro que la media de España? No, lo que quiere decir es que nuestra población activa es inferior a la media de España. Y como nuestra población activa es inferior a la media de España, por cada puesto de trabajo que creamos, disminuimos un parado. Porque nuestra población activa ha crecido al 1% anual, 1,5%, mientras que la población activa en España ha crecido al 3,5%. Quiere decir que si en España creamos 2 empleos, tenemos un parado. Y si en Galicia creamos un empleo, tenemos un parado menos. Por lo tanto, hemos de jugar siempre con la estadística y con el conjunto de los datos.
En Galicia siempre hemos tenido un paro por debajo de la media de España, pero en Galicia estamos 18 puntos por debajo en renta de la media de España. Por lo tanto, la crisis en Galicia no es inferior a España. Ya me gustaría, ya lo celebraría, sino que la crisis en Galicia es más intensa que España porque nuestra renta es inferior, nuestra población pensionista es superior y nuestra población activa es inferior a la media de España. Luego dos preguntas últimas ya, porque estamos fuera de tiempo, señor Núñez Feijóo. Una, ¿qué le parece el concepto de nuevo patriotismo que definió ayer Rajoy? Y si no, piense usted que es mejor el patriotismo de siempre, el patriotismo de España. Y el segundo, ¿qué hace usted aquí hoy cuando ha habido un temporal en Galicia tremendo en los últimos días, aunque mi interlocutor recuerda que también Perstubriño está en Madrid y no está en Galicia? Perdón, eso último no lo escuché. También Perstubriño estaba en Madrid y no estaba en Galicia. Es decir. Bien. En relación con el patriotismo nuevo, el de siempre, bueno, yo creo que el Partido Popular tiene muchos defectos. Uno de ellos es que creemos en España. Y eso nos ha llevado en algunas comunidades autónomas a tener que explicar nuestra posición. Nuestra posición es que nosotros creemos en España, porque para nosotros España es una nación. Pero no para nosotros, sino para todos los españoles en los últimos 5 siglos. Y seguimos creyendo en España y pensamos que España es nuestra nación. Sin duda, creemos en el Estado de las Autonomías y el presidente fundador de nuestro partido es uno de los redactores de la Constitución y ha sido un presidente que ha ganado siempre todas las elecciones en Galicia. Por lo tanto, algo de eso creo que hemos acreditado y que seguimos acreditando. Cuando ayer el presidente del partido se refiere al nuevo patriotismo, se refiere a que estamos ante un nuevo problema, el de la sociedad española, el de la destrucción de empleo y el de las 830.000 familias sin un solo empleo en el seno familiar. Y eso requiere un nuevo compromiso de solidaridad y de cohesión del conjunto de la nación española. En relación con el temporal, efectivamente, si estoy aquí no puedo estar allí. El secretario general de mi partido, los alcaldes afectados por la zona del temporal, ayer hemos estado en contacto toda la tarde, lamentamos que haya pueblos enteros y municipios enteros en Galicia que hayan estado 2 días y medio sin luz eléctrica. Lo lamentamos profundamente y yo espero que en este momento que estamos en la zona de Ferrolterra y en la zona del Ortegal manteniendo contactos con los alcaldes, espero y deseo que se restablezcan los servicios públicos básicos y que podamos afrontar los problemas del temporal. Y yo espero que el Gobierno actual haga lo que nosotros haríamos, que sería inicialmente ya aprobar un plan de ayudas rápidas en colaboración con la Administración del Estado y tener el mismo trato que otras comunidades autónomas cuando tienen temporales o grandes inundaciones o graves daños. Espero y deseo que el paquete de ayudas de forma inmediata que tenga que aprobar la Xunta de Galicia lo apruebe en las próximas horas y tengamos, por lo tanto, un paquete de ayudas para las personas que han visto perdidos sus bienes, sus enseres, sus capacidades de trabajo y también las indemnizaciones al campo que supone el corte de energía eléctrica y la manipulación del ganado durante estos días y, por supuesto, también a la pesca que ha estado amarrada lamentablemente durante varios días. En definitiva, creo que en este momento el Gobierno lo que debe establecer es un plan de ayudas, un paquete de ayudas que al menos nuestro Gobierno estaría confeccionando en este momento. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Y para cerrar el foro tienen la palabra en nombre de los patrocinadores la directora de Relaciones Institucionales de British Telecom. Nos gustaría agradecer en nombre de los organizadores, los patrocinadores y los asistentes su presencia, así como la del señor Álvarez Cascos y la propia Pilar Cernuda, y le deseamos muchísima suerte en las próximas elecciones del próximo mes de marzo, en las que tan elegantemente está participando. Mucha suerte y gracias.